quedamos en el bloque anterior en que toda la cadena de declaraciones de guerra se produce, ¿dónde? Después del ultimátum de Austria a Serbia por el atentado al archiduque Francisco Fernando, Serbia le declara, Austria a Hungría le declara la guerra a Serbia. Serbia es apoyada por Rusia, miembro de la Triple Entente, con Francia e Inglaterra. Rusia, como protector declarado de los pueblos eslavos y aliado de Serbia, moviliza. El Kaiser alemán le pide, hace una instancia a último momento para que evite la movilización, porque eso obligaría a una declaración de guerra, porque era la movilización de los ejércitos. El zar sigue adelante, entonces Alemania... pero primero intenta desmovilizar y ahí recibe primero suspende y en efecto, y después, como vos decías, por el ala belicista de Sazonov y el jefe de Estado Mayor, incluso creo que fue prácticamente amenazado el zar de que no se de marcha atrás porque lo podían derrocar incluso. Ahora, al declarar la guerra Alemania a Rusia, Francia, que esperaba la oportunidad revanchista, declara la guerra a Alemania. En su alianza con Rusia. En su alianza con Rusia. Los ingleses están expectantes. Había algunos pacifistas importantes, como Wells. Exactamente. Creo que está Chesterton era... No, Chesterton sí, seguro. No, sí, Chesterton sí, también. Pero estaba, sobre todo, el almirantazgo, con Churchill, que era el lord del almirantazgo, Fisher, el inventor del velocidad coraza, ¿no? O sea, los cruceros de batalla. ¿Sí? Claro, más veloces y armados como un acorazado, pero sin coraza. Así le fue en la batalla de Jutlandia, que después hablaremos. Eran belicistas porque el arma importante era la marina. Ellos querían mantener el predominio mundial. Entonces, había una cláusula de defensa de Bélgica. Todos sabían que para atacar a Francia había un plan, lo conocían todos, el plan Schlieffen, que era avanzar por Bélgica y golpear a Francia desde el norte. Exacto. Bueno, se decía que un tratado en defensa de Bélgica era un papel, nada más, un papel firmado. Sí, claro. Porque la posición geográfica de Bélgica indica a todas luces que es imposible que llegue la guerra europea. Además, el mismo Estado belga fue un Estado tapón generado exactamente por ahí intervino Lord Ponsonby, el mismo que generó Uruguay. Sí. Entonces era cantado que había que avanzar por allí. Ahora, hay un dato, no sé si está aquí en Ferguson, este libro se lee y en otros, que el Kaiser pide una desmovilización. Y el Estado Mayor, Moltke, Falkenhayn, etcétera, dice, señor, el ejército ya está avanzando. No olvidemos que en esa época no es una cosa instantánea movilizar y desmovilizar. Una vez movilizado semejante fuerzas combatientes, no se las puede decir de un día para el otro, no vayan. Y ya no, porque hay una cosa inercial, ¿no? En esas movilizaciones está lo inercial. Se veía de que ya el compromiso. Primero, se había instaurado en Alemania en primer término, pero después todos los países lo hicieron, el sistema militar obligatorio. Y una frase que no se refería propiamente al estallido de la guerra, pero sí al cambio de planes que hubo después del plan Schlieffen, donde se atribuye que el Moltke, el joven Moltke, o sea, que era sobrino del general de la guerra franco-prusiana de 1870, le dice al Kaiser, a su majestad o como le dijera, dice, dar marcha atrás a esta movilización implica que yo tengo que frenar 11.000 trenes con hombres y material de guerra. Exacto. Claro, porque Alemania tenía el problema del frente de la guerra de dos frentes, y la lógica del plan Schlieffen era no solamente el aspecto táctico. Porque hay que hablar de eso. El mariscal conde von Schlieffen hizo un plan en el cual Alemania tenía que, si tenía una guerra total, tenía que liquidar un frente para luego actuar sobre claro, el otro. Eso era
la clave de bóveda del plan Claro, Schlieffen. exacto, la clave estratégica del plan Schlieffen era que había que producir una rápida derrota de Francia Para después volverse para al este. concentrar todas sus fuerzas en el este. Cosa que lo dicta la misma realidad geopolítica de Y sí, Alemania. el la situación fantasma de- Alemania está acá y acá, y bueno, lógicamente El tiene fantasma que de hacer la eso. guerra de dos Eso. frentes que se definió. Sí, sí, sí. Ahora, Francia Basta declara... mirar el mapa, ¿no? El mapa lo dice, está claro. Francia ese declara. problema. Y Inglaterra demoró unos días porque esto fue fines de julio, ¿no? La invasión a Bélgica, si no me equivoco, fue el 4 de julio. Y el argumento, fundamento o pretexto británico fue que ellos esperaban permanecer neutrales, pero que la violación de la neutralidad belga por Alemania los comprometía a tener que intervenir en la guerra. Es decir, Está la famosa consideración inglesa, Amberes es una pistola apuntada a Londres. Exactamente. sí. Yo no lo vejo amigo políticamente, muy Sí, sincero. sí. Entonces, pero habría que brevemente tocar también cuál era también el espíritu del momento. Es muy importante el tema lo mencionan los grandes historiadores, el deporte, porque se habla mucho de que todos fueron, digamos, como alegres a la guerra. Es cierto que había euforia colectiva en todos los países, Sí. porque se pensaba una guerra entre estas potencias puede ser una guerra total pero breve, como los antiguos griegos, que hereda después Macedonia, Alejandro, el concepto de que una guerra tiene que ser corta, con un gran impacto para derrotar al enemigo y luego volver a trabajar. Porque todo el mundo decía, si estamos todos movilizados, ¿quién va a producir? ¿Quién va a ir a trabajar la tierra? ¿Quién va? Y claro, lo sobrellevó totalmente la técnica. Las mujeres fueron movilizadas después, es decir, fue una cosa, no pensaron que iban a la guerra, a semejante guerra. Claro, nadie pensó en... Pero fueron con espíritu deportivo. Fíjense que de 80 y pico, en 1912, integrantes del Comité Olímpico Internacional, 44 eran militares. Sí. Y ellos de 44, la mayoría eran aristócratas, porque ser militar de carrera, llegar arriba, oficial, obvio, era venir de familias nobles, que tenían el espíritu deportivo del torneo. Todo eso existía. El Zeppelin, ¿no? El avión, era toda una cosa novedosa. Marinetti cantando la muerte por el telégrafo, es decir, fueron todos eufóricos y de repente se encuentran con la tristísima realidad cuando Drieux La Rochelle en la Comédie de Charleroi, que fue la primera maniobra francesa en Charleroi, dice, los vi desde arriba, que llega Sargento, creo Drieux. Sí, Drieux Sargento. Sí. Los ve, dice, veo a mis franceses atacar con los pantalones rojos y la casaca azul, por el honor de Francia. O sea, tenía el mismo uniforme de 1870. Liederhard dice que cuando cambian de uniforme en 3 meses, dice, le costó unas 100.000 bajas, dice, solamente la identificación del color. Dice, mientras yo veía una masa gris, por el Feldgrau, ¿no? El uniforme alemán, dice, desde el otro lado, dice, por eso era como una comedia, era un paso de danza, ir hacia adelante, volver como hacia había atrás. sido la guerra del siglo XVII. Había sido pensada en forma heroica, caballeresca, por así decirlo, y de pronta de su y aún resolución. con algún resabio del siglo XVIII, ¿no? Sí, lo dice. De la época del Marechal de Saxe, del Jomini, etc. Dice, un poco Liederhard eso dice, también. la tropa almidonada del siglo XVIII atacando en su más acendrado formalismo. Pues, incluso el ataque, por eso después la guerra de trincheras, que fue espantosa, ¿no? Ahora, esperá, no nos olvidemos de algo fundamental. Todo esto, yo digo, para mí, en términos muy simplones, la Primera Guerra Mundial empezó con el pie izquierdo, por el fracaso del plan Schlieffen. Y es muy Alemania, estás diciendo. No, por el planteo de la guerra, es decir, justamente esto que estaba comentando Horacio.
¿Por qué una guerra que fue pensada como una guerra corta de movimientos se transforma luego en una larga guerra de posiciones, de trincheras, con un desgaste humano y de material increíble? Esto, lo que lo tiene bien tratado eso es este general Espósito, Espósito norteamericano, que escribió fue editado en México como libro, en la historia de la Primera y después de la Segunda Guerra Mundial. Es un general norteamericano que escribió para la Enciclopedia Americana, pero un libro así. Dos factores fundamentales que señala, uno él y otros historiadores, que fue el joven Moltke, o sea, el jefe de Estado Mayor alemán, cambia el plan Schlieffen. Exactamente. Porque efectivamente se dice que Schlieffen falleció unos pocos meses antes de la guerra, porque el plan de él era de 1906 y se mantuvo, pero él fallece ya retirado pocos meses antes de no sé si en 1913 o 14, ¿no? Y dicen que las últimas palabras de él, algunos lo dicen en forma simbólica, fueron: mantened fuerte el ala derecha. Claro, porque el ala derecha alemana era la que tenía que penetrar por Bélgica y Holanda, después se descarta Holanda para no meterse y el paso iba a ser por la zona de Lieja. Ahí es donde el empuje alemán se produce, irrumpe, ¿no? Pero traspuesto, a ver, la secuencia fue esta. Toma la iniciativa Francia con un ataque frontal sobre Alsacia y Lorena, pero es rechazada por los alemanes. Ese rechazo se produce un desorden en las filas francesas. Entonces el Moltke, como que dice, se entusiasma con que el frente del oeste puede ceder y en lugar de mantener el plan original de Schlieffen de reforzar el ala derecha para seguir cayendo desde el norte, cambia el plan y transfiere parte de las fuerzas al frente del oeste. Esto, si no recuerdo mal, lo plantea Espósito, diciendo el gran error de él, y todavía lo toma como una moraleja, diciendo no hay que cambiar los planes sobre la marcha cuando se encara. ¿Por qué? Porque, como dice, entusiasmado con el hecho de que el frente occidental cedía, ¿no? Bueno, y ahí es donde se produce la movilización francesa, los 1000 taxis que requisan en París. Y además la proximidad del frente les permitía, digamos, un rápido aprovisionamiento. Es claro. Y entonces, por un lado, Moltke cambia el plan Schlieffen por el lado de entusiasmarse con atacar frontalmente por el oeste, donde es atajado. Claro, por eso el error alemán. Y debilita el ala derecha y a la vez los rusos invaden Prusia Oriental y él pide autorización al Kaiser para retirar tropas para reforzar. Así que ahí cambió. Para centrarte en el tema de la ofensiva de Moltke, el problema es el siguiente, es decir, los franceses no tienen una pésima conducción de la guerra, porque ellos les había un espía de ellos, les había entregado el plan Schlieffen mucho antes, creo que en el 6, el 7 o en el 8, poco después de que se hizo el plan Schlieffen, fue entregado al Estado Mayor francés, o sea que ellos sabían y tuvieron tiempo de estudiarlo, lo desecharon, lo cajonearon, como se dice acá, cajonearon el plan Schlieffen, pero lo favoreció, el error de Moltke. El error de Moltke lo favorece a los franceses, pero la conducción francesa, vos fíjate que Foch y Pétain y Joffre, los tres, es decir, tres líneas distintas, es decir, con suma ironía hablaba de estas cosas. Pétain, es decir, la Primera Guerra, Pétain dijo, bueno, pero esto acá no hay conducción, esto está mal hecho. Hay un detalle, que no es detalle, digamos, que es el Cuerpo Expedicionario Británico. Joffre le va a pedir por favor a French que intervenga para salvarlos. Dice, Francia y entera se lo agradecerá que se conmueve hasta las lágrimas. Y en inglés, que era durísimo, dice, bueno, tenemos que intervenir. Y ahí es el episodio del Langemarck,
cuando la juventud alemana choca con los Mons, exacto. todo lo que sabemos. Pero Francia llegó en su improvisación. Perdona, porque, ¿cómo fue? Porque el cuerpo expedicionario británico desembarcó en la zona de norte de Francia para apuntalar el Canal de la Mancha. A ellos lo que les interesaba claro, es pero que por no eso le van y llegasen. le pide por favor que intervengan en el frente. Y Claro. Kluck dice, no tomé París por la enconada resistencia inglesa, que venían frescos, tropas frescas, y ahí es la famosa carrera al mar. Kluck quiere rodear a los ingleses, Joffre quiere rodear a los alemanes, y como se van empatando, es la carrera al mar, y se estabiliza al frente y pasamos a la espantosa guerra de trincheras. Exactamente. Pero ese error de Francia, de no tener a pesar de la actitud belicosa y de Alsacia-Lorena, no tiene un plan bueno, desecha el plan Schlieffen y termina pidiendo armas hasta el Japón, porque van a Japón a pedirle armas y Japón les dice, bueno, perfecto, pero nosotros que tenemos que ver en el conflicto europeo, mandar 100.000 hombres para que sean masacrados en las... El punto Entonces el importante problema es que este, pide armas por todos lados y pide intervención, como la que acaba de decir Horacio, a Inglaterra. Es decir, realmente Francia no tenía una conducción militar. Pero el tema importante es, yo creo que ocurrió al mes de guerra, porque la guerra y la ofensiva estalla en agosto. Ajá. Y en septiembre es cuando se produce este freno del ala derecha de Schlieffen. Entonces, los franceses contuvieron... de Moltke. Los franceses contuvieron la ofensiva alemana frontal del oeste, y al haber los alemanes debilitado el ala norte, paralizaron también la frontera en el norte, porque toda la línea de frontera se hizo en territorio belga hasta el fin de la guerra. Y entonces ahí es donde Alemania, que era fuerte en la guerra de movimientos, se ve empantanada y tiene que, antes de replegarse, empezar fortificaciones, y de ahí surge la línea de defensa y la línea de trinchera, y de ahí es donde se pasa de una movilidad a una guerra de posición. A lo que le llama el frente continuo. ¿Cómo? El frente continuo. El frente continuo. Es claro. Donde Alemania construye, pues además tiene justamente en su retirada y técnicamente más posibilidades, trincheras mucho mejores, incluso con cemento, mientras que las trincheras franco-inglesas se quejan mucho la tropa del desastre que era. Pero en general la guerra de trincheras es mala, porque siempre quieren superar la línea de trinchera y conquistar terreno. Por el criterio francés de Lannes, siempre adelante ofensivo, por el recuerdo de 1870. Y hay algunos también, altos oficiales alemanes que tienen esta escuela, ¿no? La escuela de la iniciativa. Y los ingleses se van prendiendo porque la opinión pública en Inglaterra es cada vez más terrible. Este libro, que recomiendo enormemente, La pena de la guerra, de Daniel Ferguson, fíjense lo que dice, tiene un capítulo extraordinario. Ferguson le da con el hacha a los mismos ingleses, ¿no? The Press Gang, The War of the Words, la guerra de las palabras, la prensa gángster, dice. Por ejemplo, habla de los distintos, dice, los responsables de la propaganda aliada, Lloyd George, Scott, el Manchester Guardian, dice, el novelista John Buchan, una serie de libros, dice, que había propaganda de los dos lados, ¿no? En Alemania era de consejeros privados, profesores y escolares, ¿no? Y dice que la propaganda británica dice absolutamente perversa, Ferguson, porque él miente, por ejemplo, en el tema de Bélgica. Claro, ahí entra... Después empezaron con eso no empezó enseguida, eso porque empezó fue antes de que Lovaina, entrara Italia, cuando el secretario general del Partido Socialista belga viajó a Italia para convencer a los socialistas que entraran en guerra y que participaran en el esfuerzo de que se impulsara la guerra en Italia y los socialistas también participaran. Contó estas historias, unas historias muy extrañas, de que los alemanes que habían entrado en Bélgica, allanaban los conventos, violaban a las monjas, colgaban los sacerdotes de badajos en las campanas de las iglesias. Las manos de los chicos,
cortaban las manos de los chicos de 8 años para abajo y repartían caramelos envenenados. Bueno, esto lo convirtió en una especie de ógoros. Ahora, ¿qué pasa? Eso sucedió en el año 14 ya. Y en el 15, este mismo dirigente socialista vuelve a Italia, ya Italia en guerra y demás, y le dice, bueno, yo soy socialista, pero primero soy amigo de la verdad. No hay un solo chico sin manos en Bélgica y los caramelos no estaban envenenados. Esto duró tanto como duró la guerra. Hubo una exposición de caramelos envenenados y después alguien se los comió, desaparecieron, nunca más se habló de este tema, pero la propaganda es lo que él ha dicho Horacio recién, ¿no? Sí, es decir, la propaganda perversa. Toynbee estaba en la propaganda de la Toynbee trabajaba en esa época, no sabía. Bueno, Toynbee trabajaba para la inteligencia británica después, como historiador. El libro del estudio de la historia, creo que es sabido que era la colección de informes que él hacía llegar al Intelligence Service. Por supuesto, pero no es después de la Primera Guerra que él entra en el Intelligence Service, Arnold Toynbee. Yo sé que él tiene un libro sobre atrocidades alemanas en Bélgica. De la época. El episodio... Era un periodista, no sé. El episodio... Perdón, disculpame un segundo, porque yo creo que él, por eso hay dos, si uno lee el estudio de la historia de Toynbee, hay una modulación a partir de una cierta fecha. Yo creí, pero bueno, puede ser ignorancia mía, eso no... Es decir, que él había entrado más o menos en los años 30 y que su apoyo durante el comienzo de su carrera fue Gilbert Murray, el famoso estudioso de la antigüedad clásica, griega sobre todo, Murray, que se casó con la hija de Murray, Toynbee, ¿no? Y que algunos dicen que Murray le puso como condición que se casara por la hija, porque parece que la hija era incasable porque era muy fea, pero bueno, esto es petit histoire. De todas maneras, él tuvo ese apoyo. No sabía que había este libro. La Biblioteca Nacional. Sí, pero no pensé que pudiera ser una vinculación tan temprana con los servicios de inteligencia. Pero bien puede serla, ¿no? Es un caso doy un dato, desconocimiento mío. Yo doy un dato, no sé si es en el libro de Broderick o sobre incendiada Europa de la Segunda Guerra Mundial, pero en el año 1922 o 23, en Inglaterra, tuvieron que reconocer oficialmente que por propaganda de guerra se habían hecho mentiras, sobre todo la famosa mentira de que los alemanes cortaban las manos a los chicos belgas. Hubo episodios belgas, desgraciados, porque hubo civiles belgas, lógicamente muy envenenados por la situación, que se convirtieron en francotiradores, y hubo represalias tremendas. El caso del cónsul argentino en Dinant, y el incendio, por ser línea de frente en ese momento, y parece que dejaron que la cosa avanzara, de la biblioteca de Louvain. Pero son episodios de la propia guerra. Pairó se hace eco de eso. Pairó tiene responsable, y es el que trae repite toda la cuestión de atrocidades y del Uno, del nuevo Attila, el Kaiser, etcétera. Almafuerte, el nuevo Attila, acá. Y Kinkelin, que es el coronel que después coronel, en ese momento era von capitán, capitán, que estaba con el ejército alemán, dice, no crean estas barbaridades que dice, me da no sé qué, o sea, la nación tuvo... Es interesante porque la nación lo mandó, el coronel, entonces era mayor, creo. Publicaba las dos cosas la nación. Sí, señor, y Kinkelin era el enviado del ejército argentino en el frente, pero estaba en el lado alemán, naturalmente, porque había... Para la nación mandó, pasar la nación, ¿no? Mandó uno a cada lado y lo mandó a Kinkelin, que después fue en el 30 de camp de Uriburu, estaba en Estado Mayor de Uriburu, ¿no? Era para culminar con este tema, dice, por supuesto, dice, era muy superior la propaganda del Entente, dice. Jugó un rol decisivo en la derrota de los poderes centrales. Dice el general Ludendorff, hoy día las palabras son como las batallas. Palabras correctas, batallas ganadas. Palabras incorrectas, batallas perdidas. En las memorias de Hindenburg, vio la propaganda como la llave de la desmoralización final en 1918. Estábamos hipnotizados como un rabbit by a snake, como un conejo por una serpiente, escribe Ludendorff. En los países neutrales
estuvimos sujetos prácticamente a una suerte de bloqueo moral. O sea, ¿hasta qué punto, no? Sí. Y dice que eran corporaciones, ¿no? Digamos, el Times sobre todo. Sí. Donde se empezó y dice, el pueblo alemán fue más que batido en la batalla, derrotados en la guerra de palabras. Claro, por eso, porque el nombre del programa también lo dice, de alguna manera, revisar la historia es leerla de nuevo. Y entonces toda persona que tiene interés en un episodio histórico, aunque sea un episodio histórico, lo relee de nuevo, junta los libros o los documentos, lo las que cosas pasa que se es que, refieren, claro, perdón, que se refieren a ese hecho, sí. que se refieren a ese hecho. Y curiosamente es ya, sobre todo y específicamente en la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, donde aparecen los primeros hombres que cuestionan, ¿no es cierto?, que cuestionan esto, como León de Ponsens en Francia y otros en Inglaterra, en Alemania, pero en la misma Inglaterra, ¿no?, que cuestionan esto, que cuestionan la veracidad última en el relato de los hechos, la veracidad Pero última. creo que eso fue reconocido oficialmente, porque creo que en el año 1922 o 23, funcionarios ingleses, supuestamente militares o que estaban asimilados al ejército, leí que habían reconocido oficialmente, porque ¿qué ocurrió? Después de la guerra, esas mentiras no se podían sostener, habían sido mentiras de la propaganda de guerra. Cuando después se restableció el asunto, toda esa imagen terrorífica, sí fue la misma que se armó con respecto a la imagen del Kaiser. A ver, creo que se nos fue el tiempo, ¿no? O no sé si estamos sobre... Bueno, cuando no nos han avisado. No, entonces lo entendí mal yo. No, para saber en qué punto de situación estamos. Tenemos que ver el frente oriental. Los rusos, entonces, para apoyar a Francia, invaden la Prusia Oriental. Entonces, ahí hay dos oficiales altos, dos generales, Rennenkampf con un ejército y Samson no era el otro, con otro ejército, y hay un triunfo del ferrocarril, además del mando. En brevísimo tiempo, Alemania puede poner, porque los rusos avanzan y derrotan a la primera línea alemana. Perdona, era lo que yo te decía, lo de Moltke, que Moltke retira fuerzas del oeste y gracias a puede con el ferrocarril poner inmediatamente en el frente. El problema ruso es siempre el mismo, la tropa es enorme, la cantidad es muy valerosa, es muy básica, pero muy dura, pero le falta artillería. Le falta artillería, las municiones no llegan a tiempo y los alemanes, que tenían una mejor preparación, pierden una infinidad de hombres, se suicida. Samson o Rennenkampf, creo que hay prisioneros, es una debacle en Tannenberg, los lagos masurianos. Conocida como lagos masurianos. Tannenberg fue en el 14, creo que septiembre, octubre. Los lagos masurianos fue en el 15, algo así. Pero el artífice fue Hindenburg. Hindenburg, y cuyo jefe de Estado Mayor era Ludendorff. Que son a partir de ahí se construye también, digamos, esa dupla como reserva, digamos. Que atenúa, yo creo que la dupla Hindenburg-Ludendorff atenúa los errores de Moltke. De Moltke, ¿no? sí, eso es evidente, ¿no? Porque ellos aguantaban. Pero además, un tema. Son una especie oriental, claro, eso era una especie esa de función de Petain o de Joffre ante que la situación diluida del Estado Mayor francés. En el curso de la guerra, ellos pasan a ser promovidos a jefes de. Claro, con el fracaso de Falkenhayn, Verdún. Pero hay un tema muy complejo y muy largo, que es lo que pasaba en el frente oriental por la diversificación de frentes. Porque los rusos invaden, creo que estaba el gran duque Nicolás al frente de la fuerza rusa, e invaden Polonia, la batalla de Lemberg, atacan a los austríacos. Nicolás tiene ese objetivo, avanzar sobre los Cárpatos. Es claro, y eso produce un repliegue austriaco que requiere apoyo alemán. De la misma manera refuerzan a Serbia. Y se produce también un problema en los Balcanes.
y posteriormente iba a entrar el problema con Italia, cuando Italia, que no interviene al comienzo de la guerra, sí lo hace en el 15, y no como aliado de la Triple Alianza, sino como aliado de la Triple Entente, o sea, se le da vuelta a Alemania. Es una constante. En todos los frentes tuvieron que ir fuerzas alemanas a contener, a tapar los agujeros. Con lo cual significaba que el frente del oeste quedaba lo más trabado posible, porque Alemania no podía iniciar ofensivas en el oeste, porque tenía que estar continuamente distrayendo tropas a los otros frentes. No obstante eso, los aliados necesitaban la intervención de Italia. Por eso los socialistas, que eran primeros opositores a la guerra, bueno, también lo era Jean Jaurès en Francia, después cambió, se murió enseguida. Los socialistas, en ese caso estaba Mussolini en ese momento era socialista, y el primer ministro, el secretario general del Partido Socialista Belga es el que quiere convencerlo a Mussolini, y Mussolini dice que extraño que los alemanes hagan estas atrocidades, el Kaiser ordene o tolere estas atrocidades, porque eso significa que van a perder la guerra y que evidentemente, dice, van a tener toda la propaganda del mundo en contra. Averigüe usted bien eso, le dice Mussolini a este hombre, porque resulta muy extraño esto. Claro, estaba muy inteligente Mussolini, se dio cuenta que estaba ante un cuadro de propaganda política, que no tenía propaganda. El Estado Mayor alemán, Michael Howard, gran historiador militar, se sabía que el enemigo más peligroso era Gran Bretaña y Francia. Pero la presión austrohúngara, porque los rusos atacaban permanentemente sobre los Cárpatos, hacía que se distrajesen muchas buenas unidades, muchas buenas fuerzas para apoyar a Austria-Hungría. Austria-Hungría a finales del 14 había perdido 1.250.000 hombres, y en marzo del 15 otros 800.000 efectivos más. Es una barbaridad. Muchísimo. Por supuesto, las pérdidas rusas no se saben, pero tienen que haber sido el doble. Ahora, ¿qué tenía que hacer entonces? Hindenburg y Ludendorff, que ya eran, dice, para el público alemán, los grandes héroes de la guerra, los vencedores de Tannenberg. Formidable pareja que no tenía la menor intención de permitir que su campo de operaciones, el frente oriental, quedase reducido a un segundo plano. Entonces le decían, ustedes contengan todo lo que puedan en las trincheras y nosotros liquidamos a Rusia. Eran dos estrategias distintas. Es cierto que el enemigo estaba en Occidente, pero quien azuzaba era Austria-Hungría en Oriente. Y ahí entonces es lo que los ingleses planean, sacar al aliado más débil de la coalición y hacer una operación en Dardanelos, amenazando Dardanelos, que es la idea de Churchill. Pero eso era contra Turquía. Contra Turquía, claro. Para amenazar porque el frente quedaba continuo en un lugar. En el otro era el vaivén, con grandes pérdidas tanto de Austria-Hungría como de Rusia, también de Alemania. Entonces dice, los rusos se están agotando porque le falta munición. No tienen la producción acorde al enorme ejército, y por eso pierden mucho. Hay que darle apoyo. Entonces, si liquidamos el ferrocarril BB, Berlín-Bagdad, cortamos la provisión de Turquía a través de Mosul, digamos, del medio otomano, de combustible, que es imprescindible, y a la vez podemos ayudar a Rusia, desde los países ocupados de Irán, etcétera, pasar artillería y municiones para el ejército ruso, porque si colapsa Rusia, se viene todo para Occidente. Y mientras en el frente continuo, las pérdidas eran monstruosas por unos palmos de terreno, porque era atacar una trinchera a ver si se podía avanzar, atacar la otra, con los minadores poniendo las minas debajo de la trinchera y todo. Como dice Lidelhart, la ametralladora es infantería concentrada. A mí me parece brillante, ¿no? Claro que sí. 2 personas, un tirador y un servidor, con 600 disparos por minuto, en esa época, en la Segunda Guerra era el doble, son 600 fusileros por minuto. Dos personas. Así que Junger dice, de cada 1.500 disparos, uno da en el blanco. Fíjense el desperdicio de munición. Ahora todos estamos pendientes de si ese disparo nos va a tocar. El problema de la crisis de munición es, evidentemente llega un momento, eso lo tuvo Rusia, y por ejemplo Grecia no puede, cuando se hace creo que Churchill le puso la Constantinople Expeditionary Force,
al intento en los Dardanelos, que también fracasó, ¿no? Que fue lo de Galípoli y demás. Sí, después tuvieron que evacuarlo. Sí, pero se produce una invasión a Grecia, una imposición. Grecia no quiere entrar en guerra, pero Grecia se encuentra que no puede ni siquiera, mirá cómo sirve esto para explicar lo de la Argentina, se encuentra con un ejército inerme. Grecia tiene un ejército inerme no para combatir una batalla, un combate con Turquía, pero sí un ejército como para participar, y tiene que tolerar que le desembarquen las tropas, le desembarcan en Salónica, una campaña en Salónica, donde entran las tropas británicas. Salónica ya fue en el 15. No estamos hablando de la retirada, de Galípoli y Salónica. Exacto, cuando entran las tropas alemanas en Salónica, el pueblo recibió con los puños cerrados, enfurecidos. No querían eso, era una invasión lisa y llana. Sí. Lisa y llana. No, el capítulo de Italia, que está justamente en ese momento, recordemos que había una triple alianza, Alemania, Austria-Hungría, Italia, enfrentada contra una triple entente, Inglaterra, Francia y Rusia. Sí. Y que en el año 1915 Italia se cambia de bando. Claro, pues fue tentada con cosas concretas. Fue tentada, los ingleses dicen, fue sobornada, porque los ingleses le ofrecieron, para la posguerra, que después como no cumplieron, fue el vuelco de Italia, le ofrecieron el Trentino, la Gorizia, el Tirol meridional, que es el Toadillo, y en la ciudad de Trieste y la península de Istria. Entonces, frente a esas reivindicaciones históricas, Italia encaró un ataque, pero un ataque que fue rechazado por los austríacos en el 15, ¿no? Exactamente. Y que luego fue retomado 2 años más tarde en un frente por Cadorna. Terrible, ¿no? Por el Carso, los Dolomitas, es pura roca, ¿no? Sí, el frente fue terrible. Pero lo mismo le sucede, claro, ese juego inglés es muy curioso. Lo mismo les propuso a los turcos. A los turcos les aseguró que ellos iban a impedir que los rusos se quedaran con Constantinopla, y a los rusos le dijeron que lo que le habían dicho a los turcos era para que los turcos o entraran en coalición con ellos contra Alemania, y rompieran la alianza con Alemania, la alianza económica que tenían además con Alemania, o por el contrario, se mantuvieran neutrales. Esa fue la intención. A eso le dijeron a los rusos, pero los turcos le aseguraron que los rusos a Constantinopla. Bueno, el Imperio Británico, por eso mandaron la Constantinopla. El Imperio Británico siempre ha sido muy generoso con los territorios ajenos. Eso pasó en la Segunda Guerra también, ¿no? Después lo vamos a ver cuando veamos los tratados, y aparece el escándalo de los tratados secretos que aparecieron después de la guerra. La expedición Galípoli... Hay una cosa muy curiosa, que es el ofrecimiento que hacen. Ahora después me voy a fijar dónde está esto, pero el ofrecimiento que hace Inglaterra a Alemania antes de la Primera Guerra, para evitar un conflicto y demás, cuando estaba el conflicto era económico por la flota y demás, les ofrecen Angola, Mozambique, Mozambique y la mitad del Congo belga. Las cartas de negociación eran las buenas, ¿no? Pero te aclaro, sin derivar a ese tema. Angola, territorio portugués de ultramar, Mozambique, territorio portugués de ultramar, y la mitad del Congo belga, que se lo ofrecen los alemanes. Los alemanes quieren ofrecerlo de ustedes. Bueno, para el próximo programa, entonces, estamos promediando la guerra con Verdún y el Somme. Hemos tratado de barrer. El propósito no es barrer históricamente toda la guerra, pero hemos tratado de barrer en este programa cómo es el detonante de la guerra, cómo se da el planteo inicial y cómo se produce este cambio de planes inmediatos. Y la primera etapa de la guerra. Claro, bueno, continuamos entonces. Continuamos con la secuencia de ese 15. Muy bien, muchas gracias.